Vamos a trazar las alturas de un triángulo isósceles y para eso recuerden que primero debo de ubicar mis vértices y mis lados. Recuerden que no hay un orden como tal para colocarle las letras a los vértices o a los lados. Yo les recomiendo usar las letras A, B, C. Entonces los lados se van a representar con letras minúsculas. Yo aquí puedo poner la A, la B y la C. Entonces mis vértices van a ser lo que está al otro lado, o sea, lo contrario. Si aquí está mi lado A, lo que queda del lado contrario es este vértice. Recuerden que los vértices son estos puntitos, en donde se unen dos o más lados. Y los vértices los voy a representar con letras mayúsculas. Ahora, si este es mi lado C, el que queda al contrario es este vértice. Y si este es mi lado B, el que está contrario sería este vértice. Ese es el B. Y ahora sí, voy a tomar en este caso mis dos escuadras. Yo voy a usar estas escuadras. Si no tienen escuadras lo pueden hacer con regla, aunque la escuadra sí les facilita un poco el trabajo. Para poder obtener mi primera altura número 1, yo les recomiendo seguir su orden de sus lados, A, B, C. Entonces, el primer paso es tomar un lado como base. Entonces, altura 1, yo voy a tomar mi lado A. Mi escuadra azul va a representar la base. Esta va a ser la base. Y esta parte de mi escuadra o de mi regla va a representar la altura. Entonces, una vez que ya tengo aquí mi base, voy a colocar mi escuadra. Importante, no puedo colocar mi escuadra así o así. No, debe de poderse deslizar. Una vez que yo ya vi que se desliza, entonces la voy a alinear. Como estoy en el lado A, la voy a alinear con el vértice A. Como la alineo, pues de esta manera. Deslizo, deslizo y ahí es en donde ya se une. Lo puedo unir. Y yo voy a marcar. Y entonces esta sería mi altura número 1. Ahora para mi altura número 1, como ya utilicé el lado A, ahora mi base va a ser el lado B. Lo mismo. Pongo mi escuadra de tal manera que pueda deslizar y una vez que ya está lista, la voy a alinear al vértice B. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el lado B. Ya una vez que ya lo alineé, entonces sí, puedo trazar mi altura. Y esta sería mi altura número 2. Y finalmente, para mi altura número 3, tomo como base la letra C. Acomodo mi escuadra, que se pueda deslizar. Y una vez que ya me aseguré que está deslizada, que se puede deslizar sin problema, la alineo con el vértice C. Y entonces sí, trazo. Voy a trazar esta línea que me va a representar mi altura número 3. En este caso el triángulo isósceles es casi igual que un triángulo equilátero. Vean, aquí ya tengo el triángulo equilátero. Ya marqué yo mis lados, mis vértices. Y la altura aquí ya la tengo trazada, la número 1. Vean, es lo mismo. Para la altura 1 tomo mi lado A, acomodo mi escuadra. Y en cuanto esté alineada base con vértice A, 1 para obtener mi altura. Es lo mismo ahora con el lado B. Ahora el B va a ser mi base. Acomodo mi regla o escuadra. Y en cuanto esté aquí, yo trazo. Y esta sería mi altura número 2. Y finalmente, para mi altura número 3, tomo el lado C. Reviso mi escuadra, ya está bien alineada. Y entonces sí, voy a trazar.
Y esta sería mi altura número 3. Vamos a ver cómo obtener las alturas de un triángulo escaleno. Y recuerden que primero ubico mis lados y mis vértices. Entonces yo voy a colocar de esta manera mis lados. Y mi vértice, recuerden que es lo que está al lado contrario. Si aquí está el lado A, lo que está del otro lado es este vértice. Este es mi lado B, por lo tanto, el que queda al otro lado es mi vértice B. Y de este lado, este es su contrario, mi vértice C. Vamos a seguir el mismo procedimiento como un triángulo equilátero o un triángulo isósceles, pero hay algunas diferencias en este tipo de triángulo. Entonces, recuerden, mi altura 1, H1, altura 2, H2 y altura 3, H3. Les recomiendo que lo vayan haciendo en ese orden. Altura 1, empezamos con el lado A, altura 2 con el B y altura 3 con el C. Recuerden que los lados van a ser nuestras bases. Entonces, en esta ocasión empiezo con mi lado A y recuerden que esta me va a representar mi altura, esta parte de mi escuadra. Primer paso, recuerden, mis escuadras se deben de deslizar. Una vez que ya está alineada a mi lado A, lo que sigue es alinear esta escuadra a mi vértice A. Entonces me va a quedar de esta manera. Vean, si yo la alineo, me doy cuenta que mi vértice sale. Mi altura, al yo unir mi vértice, sale del triángulo. Entonces eso significa que mi altura me va a quedar afuera. Entonces aquí yo lo marco. Y hasta ahí, porque hasta ahí llegó. Entonces hay algunos triángulos que ustedes los van a poder encontrar con una prolongación marcada. ¿Y cuál es esa prolongación? Pues es solamente cuando marcan esta parte que estoy trazando con morado. Esa es mi prolongación. ¿Qué quiere decir esa prolongación? Pues que este lado se prolongó para poder saber hasta dónde llega mi altura. Si no existiera esta prolongación, mi altura podría seguirse hasta acá, pero eso sería incorrecto. Siempre debe de estar alineada. Sin embargo, esto no se toma como base. Mi única base va a ser lo que mide el lado A. Esta sería mi base, esta sería mi altura. Por lo tanto, yo la marco. H1. Y ahora la altura número 2. Yo tomo como base mi lado B. Acomodo mis escuadras que se puedan deslizar y la voy a alinear con mi vértice B. Y aquí va a quedar mi altura número 2. Y finalmente la altura número 3. Yo tomo como base mi lado C. Coloco mis escuadras o regla. Y al prolongarla también me doy cuenta que queda afuera. Una vez ya alineada con mi vértice, yo trazo. Recuerden que hasta donde dé, hasta el tope. Y aquí también les voy a marcar la prolongación. Esto es para que ustedes vean. La prolongación sirve para saber medir hasta dónde mi altura. Y entonces la altura número 3 es de aquí hasta donde se topó con esta prolongación que está de color morado. Y esta sería mi altura número 3. Supongamos que las medidas de este triángulo escaleno, supongamos que mi lado A mide 5 unidades, mi lado C mide 18 unidades y mi lado B mide 15 unidades. Es un ejemplo. Y vamos a obtener el área de este triángulo. Si a mí me dan esta altura, la H1, al medirla me doy cuenta que son 10 centímetros. Entonces la altura número 1 son
10 unidades. Lo voy a marcar como unidades porque aquí lo marqué como unidades. Recordemos la fórmula para obtener el área de un triángulo. La fórmula es base por altura entre 2. Recuerden que la base es cualquier lado. Puede ser mi base A, mi base C o mi base B. Y la altura, pues son las que yo ya marqué. En este caso, yo puedo considerar esta como mi base. ¿Por qué? Porque recuerden que la altura número 1 es del vértice A. Esta fue mi altura. Si esta es mi base, esta es mi altura. Yo no puedo decir, pues voy a considerar el lado B como mi base y esta como mi altura. Eso sería incorrecto. Debo de considerar la base correcta. Si esta altura corresponde al vértice A, yo debo de tomar en cuenta mi base A. Entonces, sustituyo los valores de mi fórmula por los valores que ya le coloqué. Entonces, mi base, dijimos que era el lado A, mide 5 unidades. Por mi altura, que mide 10 unidades entre 2. 5 por 10, 50 entre 2. Y 50 entre 2 son 25 unidades cuadradas.